Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a aprender qué son las epicicloides y epitrocoides. Antes de comenzar, quiero recordar que en el vídeo anterior ya vimos unas curvas muy similares que son las cicloides y las trocoides. En aquel vídeo ya vimos que las cicloides se generaban siguiendo un punto de una circunferencia que rueda sobre una recta, y las trocoides siguiendo un punto cualquiera del plano que se moviese conjuntamente con esa circunferencia que rueda sobre una recta. ¿Pero qué es una recta más que una circunferencia de radio infinito? Bueno, en este caso, si hacemos que el radio sea finito, como vemos en esta circunferencia de aquí, vamos a llegar a otro tipo de curvas diferentes, pero que son muy similares. Y esas son las epicicloides y las epitrocoides. Quiero recalcar que además de estos dos tipos de curvas, en el próximo vídeo y en el siguiente veremos otras dos que seguirían esta misma definición. Y estas son las hipocicloides y las hipotrocoides por un lado, y por otro las pericicloides y peritrocoides. Como digo, las veremos más adelante. De momento nos vamos a centrar en las epicicloides. ¿Qué las distingue de los otros dos grupos? Bueno, en estas tenemos una circunferencia fija, la directriz, que al igual que en el caso de las cicloides, está en la base del movimiento relativo, y una circunferencia móvil que rueda sobre la directriz a la que vamos a llamar generatriz, y es la ruleta del movimiento relativo. Si recordáis, en el vídeo anterior dijimos que necesitábamos un punto fijo para poder determinar cuál de las infinitas curvas a partir de dos circunferencias es la que queremos, ya que en vez de empezar por este punto podríamos haber empezado por este o por este. O podríamos haber dicho que en vez de pasar por este punto queremos que pase por otro que hay aquí en el espacio. Luego necesitaremos un punto fijo, pero este no nos va a importar, va a ser uno cualquiera, en este caso este de aquí. Y a partir de él vamos a empezar a girar nuestra circunferencia sobre la otra. Luego, si tenemos dos circunferencias, tenemos que definir mínimo dos cosas, que son sus radios. Esta curva va a estar definida por un radio R mayúscula, que será el radio de la directriz, y un radio R minúscula, que será el de la generatriz. Y si cogemos un punto de esa generatriz y hacemos que la circunferencia generatriz ruede sobre la directriz, vamos a ir generando esta curva verde que tenemos aquí. Esta es una epicicloide. Antes de seguir, al igual que hice en el vídeo anterior, voy a ejecutar una pequeña animación en la que vais a ver que si cogemos un punto de la circunferencia, realmente ese va a describir esta trayectoria verde que tenemos aquí, es decir, nuestra epicicloide. Aquí lo tenéis. Como veis, todos los puntos que se están generando coinciden con esta curva. Y con esto tenemos nuestra curva. Sabemos cómo se genera y solo nos queda una cosa importante, y es entender cuál es su ecuación. La ecuación de la epicicloide es esta que tenéis aquí. Como veis, es más compleja que la que vimos en el vídeo anterior para la cicloide. ¿Por qué? Bueno, para empezar porque el centro C de nuestra generatriz ya no se mueve en una línea recta, que era paralela a la directriz en el caso de las cicloides. En este caso, como la directriz es una circunferencia, el centro C de la generatriz se va a mover en otra circunferencia de radio R mayúscula más R minúscula. Y podemos definir la posición de ese centro C respecto al eje X, y a ese ángulo le podemos llamar alfa, este que tenemos aquí. Entonces vamos a tener que esta curva sigue las ecuaciones paramétricas que tenemos aquí para X e Y. Como veis, únicamente depende de ese ángulo alfa y de los radios R mayúscula y R minúscula. Lo que pasa es que estos radios aparecen en más de un sitio, igual que lo hace el ángulo alfa. ¿Y cómo vamos generando esta curva? Bueno, es tan sencillo como variar ese ángulo alfa, y es precisamente lo que he hecho en la animación. Distintas posiciones de alfa nos van generando todos estos puntos, y por tanto nos dan la curva que estábamos buscando. Como veis, aunque sean ecuaciones más largas, también son muy sencillas. Ya vamos a ver que al pasar a dibujo técnico y ver cómo construir gráficamente estas curvas, nos vamos a volver a basar en las ecuaciones, que de alguna forma son las que nos explican cómo se está moviendo la generatriz sobre la directriz. Ahora os podríais plantear una pregunta, y es, aquí he cogido unos valores R mayúscula de 6 y R minúscula de 2 unidades. Y como veis, la curva final tiene 3 lóbulos. Pero, ¿qué sucede si cogemos otro valor distinto para estos radios? Bueno, vamos a hacer otro caso sencillo, que es que el radio R mayúscula sea 4 unidades. Si R fuese 4, como veis nos quedarían 2 lóbulos. Así que ya podéis ver un cierto patrón. Si para R minúscula 2, R mayúscula era 6, teníamos 3 lóbulos. Si R mayúscula es 4, tenemos 2. ¿Qué sucederá si R mayúscula es 2? Bueno, pues como esperabais, aparece un único lóbulo.
el número de lóbulos se podrá calcular como el cociente de R mayúscula entre R minúscula, es decir, este valor de aquí. Y precisamente por aparecer aquí en la ecuación, dentro del seno y del coseno, en estas dos posiciones, en función de este cociente podemos saber el número de rotaciones respecto a su centro que tiene que dar la generatriz para que se genere toda la curva que queremos. Y por cada rotación vamos a tener un lóbulo de estos. Aunque no voy a explicar los diferentes tipos de epicicloides en este vídeo, sí que puedo indicar que a esta que tiene un único lóbulo le vamos a llamar cardioide. Y esa es una palabra que seguro que os suena de los micrófonos, ya que muchos tienen un patrón polar con esta geometría. Solo a modo de curiosidad, si un micrófono tiene un patrón polar como este, quiere decir que el micrófono es muy sensible al audio que le llega desde delante, esta zona, mientras que desde la parte de atrás va a ser mucho menos sensible y por tanto va a ser un micrófono unidireccional. Pero esto es únicamente una curiosidad. ¿Qué pasa si volvemos al radio R mayúscula igual a 4? Bueno, pues llegamos a esta curva, la que hemos visto antes, tiene dos lóbulos. Al igual que la curva anterior y también la que tenía 3 lóbulos, son todas ellas simétricas respecto al eje Y. En realidad, estas que estoy dibujando no cumplen esta ecuación porque estoy utilizando el eje Y como si fuese el eje X. Es solo para que se vea más claramente. En realidad, esta curva debería haber quedado girada a 90 grados, para tener como referencia el eje X. Luego lo que estoy haciendo aquí es una pequeña trampa, ya que en realidad este ángulo alfa que estoy utilizando, al que aquí he llamado A, es 90 grados menor que el que tenemos que meter en la ecuación. Luego si a A le sumamos 90 nos da este valor alfa. Pero vamos a volver a lo que iba. Si tenemos una curva con dos lóbulos, es decir, en la que R mayúscula es 2R minúscula, vamos a tener una curva a la que se llama nefroide. Y se podría dar más nombres a otras curvas, pero no nos vamos a centrar en ello. Luego, como he dicho, si el cociente de R mayúscula entre R minúscula es un número natural, vamos a tener ese mismo número de lóbulos. ¿Qué sucede si en lugar de ser un número natural es un número racional? Bueno, si hacemos que, por ejemplo, R mayúscula sea 5, que 5 entre 2 nos va a dar 2,5, quiere decir que después de un cierto número de vueltas de la generatriz, vamos a volver a pasar por el mismo punto. Y precisamente por esta propiedad que tienen, tanto en uno de los casos como en el otro, es por lo que a estas curvas se les llama curvas cíclicas, porque realmente pasado un valor del parámetro, en este caso alfa, van a volver a generar la misma curva una y otra vez en la misma posición. Vamos a probar con R mayúscula igual a 5, que vemos aquí que como R mayúscula es 2,5 veces R minúscula, tenemos dos lóbulos enteros y medio más, y por tanto tendríamos que hacer que el centro C dé 2 vueltas alrededor de la directriz para que la generatriz haya rotado 5 vueltas completas y tengamos 5 lóbulos, pero que van a estar entrelazados. Podemos probarlo. Aquí la tenemos. Ahora lo que hemos hecho ha sido que el centro C dé 2 vueltas completas alrededor de la directriz. En la primera se ha generado este lóbulo, este otro y este medio. Y en la segunda, este medio que faltaba y estos otros dos. Y hemos vuelto al mismo punto. Si seguimos dando vueltas, no vamos a generar nada más en la curva. Únicamente estaremos pasando sobre la misma curva cada 2 vueltas. Una vez aclarado esto, ya he vuelto a dibujar la curva que tiene únicamente una vuelta. Pero claro, 5 medios es un número racional. ¿Qué sucede si cogemos un número irracional? Si teníamos un cociente R mayúscula entre R minúscula racional, teníamos que dar tantas vueltas como el denominador una vez simplificado todo lo que se pudiese. Pero si ese cociente es irracional, ya no tenemos un denominador. Así que, ¿qué podríamos esperar que pase? Bueno, pues como os podéis imaginar, solo en el caso de que este cociente R mayúscula entre R minúscula sea irracional, tendremos una curva que no vuelve a generar la misma curva después de un cierto número de vueltas. Aunque es cierto que esto en la práctica sobre un papel no es posible porque el propio espesor de la curva haría que volvamos a pasar por los mismos puntos. Para comprobarlo, dado que hasta ahora el radio R minúscula siempre lo hemos mantenido en 2 unidades, lo que he hecho ha sido cambiar el radio R mayúscula a un valor de pi unidades. Como pi es irracional, el cociente va a ser irracional. Y como veis, en una vuelta hemos generado un lóbulo y parte de otro. Pero vamos a dar, por ejemplo, 20 vueltas. Aquí las tenemos. Podríais pensar que ya estamos pasando una y otra vez por las mismas posiciones. Pero, ¿qué sucede si en lugar de 20 pongo 200 vueltas? Esto es lo que vemos. Como veis, había un pequeño desfase entre unas vueltas y otras,
y la curva que se genera va llenando todo el hueco. Evidentemente, si hiciésemos las líneas más finas, veríamos cada una de las líneas, pero a medida que aumentamos el número de vueltas del centro C alrededor de la directriz, estaríamos generando nuevas curvas en cada una de las vueltas. Así que, como os podéis imaginar, lo que más nos va a interesar es que el cociente R mayúscula entre R minúscula sea racional, y si es entero, va a ser aún más útil. Por eso he vuelto a esta situación inicial, en la que tenemos 3 lóbulos con unos radios de 6 y 2 unidades. Y ya vimos en el vídeo anterior, para el caso de las cicloides, que si en lugar de coger un punto que estuviese sobre la propia circunferencia, cogíamos uno que estuviese fuera de ella o uno que estuviese dentro de ella, pero en ambos casos que se muevan conjuntamente con la generatriz, generábamos otras curvas muy similares pero diferentes, a las que en lugar de cicloides llamábamos cicloides alargadas y cicloides acortadas. Y el conjunto de estos 3 tipos de curvas se llamaban trocoides. Pues dado que las epicicloides se pueden entender como una generalización de las cicloides cuando evitamos que el radio de la circunferencia directriz sea infinito, en este caso también podemos coger un punto que esté fuera de la generatriz o dentro de ella, y nos van a generar las epicicloides alargadas o acortadas. Así que, igual que en el caso anterior, vamos a tener un concepto al que vamos a llamar epitrocoides. Las epitrocoides son el conjunto de epicicloides, epicicloides acortadas y epicicloides alargadas. Para que lo veáis, primero vamos a trabajar con las epicicloides acortadas y vamos a coger un punto que esté dentro de la generatriz y en este caso también sobre este radio azul, este punto D. Y si volvemos a hacer girar la generatriz sobre la directriz, vamos a generar esta curva roja de aquí. De hecho, vamos a comprobarlo ejecutando la animación. Aquí la tenéis. El punto que está sobre la circunferencia nos genera el epicicloide, como hemos visto antes. Pero un punto que está dentro de la generatriz nos va a generar otra curva que es una epicicloide acortada, en color rojo. ¿Y cuál es la ecuación de esta curva? Bueno, pues igual que hemos visto con las epicicloides, podemos ver para las epitrocoides cuáles son sus ecuaciones paramétricas. Y sucede lo mismo que en el vídeo anterior, que en lugar de tener únicamente una dependencia con el radio y el parámetro, o en este caso con los dos radios y el parámetro, que es el ángulo alfa, vamos a tener una nueva variable a la que hemos llamado L, que es la posición del punto que nos va a generar la curva respecto al centro de la circunferencia generatriz, es decir, la distancia entre estos dos puntos. Si L fuese igual a R minúscula, tendríamos un punto sobre la generatriz y llegaríamos a estas ecuaciones de las epicicloides. Luego, como veis, las epicicloides son un caso particular de epitrocoides, en las que L es igual a R minúscula. Y ya solo nos queda ver las epicicloides alargadas. Estas de aquí. Hemos cogido un punto que está fuera de la generatriz y si generamos el mismo movimiento, porque recordad que estamos haciendo exactamente el mismo movimiento y se pueden generar las 3 curvas a la vez, simplemente cogiendo los 3 puntos y siguiendo cada uno de ellos, vamos a llegar a esta curva de aquí, que también sigue estas ecuaciones, también es una epitrocoide. La única diferencia entre la epicicloide alargada y la acortada es que para la alargada L es mayor que R minúscula, mientras que para la acortada L es menor que R minúscula. Para que comprobéis que se pueden generar las 3 curvas a la vez, voy a borrar estos puntos sobre las curvas y voy a ejecutar la animación y así veréis que se generan las 3 curvas a la vez. Aquí lo tenéis, estamos generando con un punto, el azul, la epicicloide alargada, con otro punto, el verde, nuestra epicicloide, y con el tercer punto, dentro de la generatriz y de color rojo, la epicicloide acortada. Al igual que comenté para el caso de las cicloides y las trocoides, estas curvas tienen un montón de propiedades y si veo que este vídeo tiene mucho apoyo, traeré otro al canal en el que las expliquemos, o al menos en el que veamos las más importantes. Pero sí que voy a destacar ya en este vídeo una que seguro que os suena si habéis visto los vídeos que ya están subidos al canal, y es el uso de esta curva en los engranajes de dientes cicloidales. En ellos, si recordáis, el perfil del diente se genera como una combinación de una epicicloide y una hipocicloide. En el próximo vídeo veremos lo que es la hipocicloide, pero la epicicloide es esta que hemos generado en verde. Luego el perfil de esos dientes de engranaje será este que vemos aquí, y por ejemplo, este podría ser parte del perfil de un diente de un engranaje. Si queréis profundizar más en este tema, recordad que tengo un vídeo subido al canal en el que los explicamos con bastante más detalle. Esto era únicamente un pequeño comentario en relación a estas curvas dentro de la ingeniería, para que veáis que tienen unas aplicaciones en algunos casos muy interesantes. Y con esto hemos terminado el vídeo. En los próximos 2 vídeos veremos las hipocicloides
y las hipotrocoides en uno de ellos y las pericicloides y peritrocoides en el otro. Y una vez que hayamos visto toda la teoría de estas curvas, pasaremos a entender los métodos gráficos para construirlas, aquellos que nos interesan de cara a la asignatura de dibujo técnico. Para finalizar, únicamente quiero pediros que si os ha gustado el vídeo y os ha resultado interesante, o si queréis seguir viendo vídeos relacionados con este tema en el canal, os agradecería que os suscribieseis y que compartieseis el vídeo, ya que especialmente estos vídeos en los que hay que preparar, por ejemplo, animaciones, suponen un trabajo adicional y si veo que no tienen apoyo, no seguiré subiéndolos al canal. Pero si os parecen interesantes, estaré encantado de profundizar más en estos temas, ya que en realidad son muy interesantes y tienen muchas aplicaciones en la ingeniería del día a día.